Hermanos, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, poder estar entre ustedes es un gozo y compartir la palabra me es un alto privilegio. Compartir la palabra del Señor es algo de mucho temor, pero también es un privilegio, y hoy que se me concede quisiera agradecer a Dios por este día. Y para mí era inevitable, ahorita que estábamos meditando en la breve meditación de 1 de Samuel, capítulo 30, el verso 19 me saltó la atención, porque después que David había perdido a su esposa e hijos y la nación había perdido las riquezas, dice que todo lo recuperó. Y eso me apuntaba a recordar a la obra del Señor Jesucristo, el verdadero David. Porque lo que traigo el día de hoy, mis hermanos, es exponerles el Evangelio desde el Antiguo Testamento, donde podremos contemplar al verdadero David, que aun cuando vinieron los amalecitas, vinieron las huestes de maldad, vino el adversario, el diablo, y robó a la esposa y trajo la ruina, el verdadero David retornará todo a la vida y recuperará todo. Por favor, hermanos, vayan conmigo a Isaías capítulo 61. Vamos a leer, puestos en pie por favor, de los versos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 61, que este sermón es titulado Las buenas nuevas del Mesías. Dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Oremos, hermanos, para que el Señor bendiga lo que escucharemos a continuación. Padre eterno, por Jesucristo venimos ante ti, Señor, el único mediador entre Dios y los hombres, y por la morada del Espíritu que está en nosotros. Amado Señor, danos gracia para que este pasaje pueda resplandecer hoy delante de nosotros. Podamos contemplar, Padre, el Evangelio desde el Antiguo Testamento y la obra mesiánica de tu amado Hijo, Señor, en cómo Cristo viene a revertir todas las consecuencias de la caída, Señor, y cómo viene a tratar con toda la devastación que el pecado ha traído, no solamente al mundo, Señor, y en la sociedad, sino principalmente en nuestras almas y cuerpos. Te rogamos, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír, y todos aquellos que hoy se encuentran, Señor, todavía en la muerte espiritual puedan ver la luz de Cristo, Señor, y ser salvos. Que hoy te plazca, Señor, en que tu Espíritu sople vida, Señor, y levante más ejércitos para Cristo, para que el Cordero reciba más glorias de alabanza por su bendita obra. Padre, rogamos de tu Espíritu únicamente por los méritos de tu amado. Y en él lo rogamos. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Hay un hermoso poema en el libro del profeta Isaías en el capítulo 52. No vayan ahí. Pero este poema puede ser ilustrado de la siguiente manera. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y todo el pueblo judío, principalmente de la tribu de Judá, ha sido llevado al exilio. Y algunos de los exiliados se preguntaban, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso nuestro Dios nos ha abandonado? En cierto sentido sí, porque se suponía que Israel sería la morada desde donde Dios reinaría sobre toda la tierra para traer la paz y la bendición hasta los confines de la tierra. Isaías está diciendo que la destrucción que ha venido sobre Jerusalén, la destrucción que vino sobre el templo, ha sido en consecuencia por el quebrantamiento del pacto que Dios había hecho con la nación. Todo parecería haberse perdido, pero en esta ciudad, en ruinas, todavía hay una atalaya encima de los muros, y una atalaya puede ver a lo lejos
que un hombre viene corriendo por las colinas, un hombre que viene gritando buenas nuevas, buenas nuevas. E Isaías nos dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Son hermosos pies, sí, son hermosos porque traen un hermoso mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Las buenas nuevas del Mesías. Que a pesar, hermanos, de que va a haber una destrucción sobre Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo ha prometido que volverá. Dios mismo ha prometido que restaurará a su nación, para que su nación vuelva al lugar prometido a gozarse delante de Él. Este poema que se encuentra aquí nos recuerda que Dios todavía reina y que la esperanza de la redención sobre Israel, pero no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones, vendrá a su cumplimiento. Hermanos, el libro del profeta Isaías es conocido como el quinto evangelio, como las antiguas buenas nuevas prometidas desde el antiguo. El traductor de la Biblia, Jerónimo, dijo que antes de que Isaías fuese un profeta, él fue un evangelista, un proclamador del evangelio de Dios. Y lo que tenemos aquí delante, hermanos, en el propósito de este sermón, es ver cómo el Señor Jesucristo está hablando aquí. Y el Señor Jesucristo está mostrando su identidad mesiánica como el ungido de Jehová. Y Él es aquel que ha sido comisionado para revertir las maldiciones de la caída, transformar a su pueblo, restaurar todas las cosas a través del Evangelio, para la gloria de Dios. Ese es el propósito de este pasaje. Y este pasaje tiene tres movimientos, 3 puntos. Primeramente, considerar la concesión del Espíritu al ungido, el verso 1, la parte A, y después conocer el propósito de la unción y la comisión que viene con esta, de los versos 1, la parte B, al versículo 3, y ver en consecuencia los resultados y la meta. Este pasaje, hermanos, y debe de sorprendernos, este pasaje ha sido disertado 700 años antes de que el Señor caminase entre los hombres. Pero la profecía que se está proclamando aquí, la profecía de la destrucción sobre Judá por manos de los babilónicos, todavía no tenía lugar. Isaías está hablando 140 años antes de que sucediese el cautiverio babilónico. Pero ya el propio Isaías se le había sido dado y revelado que aun cuando Israel iba a ser cautivado y llevado a la opresión de una nación pagana, Dios mismo regresaría y Dios mismo restauraría a su nación a su lugar. Y mis hermanos, con todo esto yo lo que quiero traer delante es que lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que vemos en la historia de Israel, es simplemente el espejo de nuestra historia, de la historia de la humanidad. De cómo desde el principio fuimos exiliados por causa de la caída. Fuimos llevados no a la Babilonia, sino a la gran Babilonia, al Egipto de este mundo, bajo la servidumbre del faraón de este mundo, del Nabucodonosor de este mundo que ha subyugado a todas las naciones. La historia de Israel simplemente es una historia terrenal que apunta a la gran historia de la cautividad en la cual se encuentra el mundo en el exilio de Dios. Y lo que tenemos delante, mis hermanos, en Isaías capítulo 61, es un mensaje de esperanza, es un mensaje favorable, es un mensaje de restauración, de transformación. Lo que necesitaba Israel nacional, terrenalmente, para volver a Dios, es lo que todos los hombres necesitan a lo largo de la historia, la redención. Por lo tanto, mis hermanos, lo que tenemos delante de nosotros no es otra cosa, sino la revelación del Santo Evangelio, como la única esperanza en donde el Mesías de Dios viene a redimir lo que se había perdido, a recuperar todo lo que se había perdido. La primera parte, mis hermanos, simplemente de manera muy general y rápida, veamos a quién se le ha concedido el Espíritu de Jehová. El pasaje nos dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está hablando aquí? Esta es una declaración autobiográfica. Alguien está hablando aquí de sí mismo, de su identidad, de su misión. Y sabemos, mis hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, que este pasaje está hablando, según Lucas capítulo 4, de Jesús,
de Nazaret, el Hijo de María e Hijo de Dios. Jesús es llamado el Mesías, el Cristo, aquel elegido para ser el ungido de Dios por el Espíritu de Dios. Y lo principal aquí, hermanos, es que ¿quién lo ha ungido? Lo ha ungido Dios el Padre, Jehová el Señor, Jehová de los ejércitos, el Dios redentor del Éxodo, el Dios salvador. Y la cualidad de su unción es una cualidad en dos niveles. Una unción que primeramente testifica que Jesús, al ser hombre verdadero, Él vino a ser ungido por el Padre para desempeñar el oficio, los oficios de profeta, de sacerdote, de rey, el oficio mediador para traer la salud y la restauración a todas las cosas. Niños que están aquí, ¿cuántos oficios tiene Cristo? ¿Cuántos oficios? 3. ¿Cuáles son? Profeta, sacerdote y rey. La unción que Cristo se le ha concedido es una unción que trae estos oficios. Oficios que son dados para la salud, para el bienestar del pueblo, para que el pueblo pueda recibir la bendición del Señor. Pero esta unción, mis hermanos, puede ser posible solamente porque Jesús es verdadero Dios también. Y en este pasaje, hermanos, es sorprendente que el Nuevo Testamento nos ilumina este pasaje y nos dice que la obra del Hijo de Dios sobre la tierra es una obra que implica a las 3 personas de la Trinidad. Porque se habla aquí del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo, de Jehová Dios el Padre, que ha concedido el Espíritu, ¿a quién? Al Mesías, al ungido. Las 3 divinas personas involucradas en la redención del pueblo. Jesús de Nazaret es el Mesías. Y es conveniente a todo esto, mis hermanos, porque la devastación que ha traído el pecado y la miseria que ha traído el pecado sobre el mundo hacen necesaria una restauración y una consolación con la cualidad de este Mesías. Entonces, mis hermanos, para avanzar al propósito de esta unción, antes de poder conocer un poco de lo que es el Evangelio desde el Antiguo Testamento, lo que implica el Evangelio desde el Antiguo Testamento, es necesario entender la razón de la venida del Mesías. Porque, hermanos, nunca brilla mejor un diamante que cuando se le contrasta con una tela de fondo. De la misma manera, la esperanza mesiánica no va a ser lo suficientemente gloriosa, consoladora, si no conocemos la magnitud de la caída y de la devastación que ha traído el pecado. Hay un hermoso libro antiguo escrito por Atanasio de Alejandría acerca de la encarnación del Verbo. Y él, antes de exponer las obras de Cristo entre los hombres, los milagros, los portentos, la restauración física, él dice, es necesario de que antes de que te predique quién era el Señor Jesucristo, conozcas el origen de tu creación, pero también tu caída. Porque ha sido la caída lo que ha convocado la compasión del Verbo entre nosotros, del Hijo de Dios. Él se compadeció viendo nuestra miseria y desde los cielos vino a buscarnos. Hermanos, el más grande mal en el hombre es el pecado, que lo destierra de la presencia de Dios, que gobierna su mente, su voluntad, lo corrompe, lo lleva a aborrecer a Dios, a aborrecerse a sí mismo, a aborrecer al prójimo, lo lleva a la servidumbre, al calabozo del diablo. El sello de la maldición está en la frente de cada uno de los hijos de Adán. Y es por eso que Isaías, proclamando el Evangelio de continuo, dice en Isaías 59, que nuestras iniquidades hicieron división entre Dios y nosotros, para que Él oculte su oído para no oír, ocultando su rostro a causa de nuestras rebeliones. El pecado ha traído desnudez al hombre, vergüenza, pobreza espiritual, ceguera. Nos ha hecho sordos, nos ha hecho mancos, ciegos. El pecado es lo que ha matado al hombre. No puede haber mayor bancarrota que estar muertos en delitos y pecados. Y es sorprendente que aún el hombre, estando en esa condición, no reconoce la miseria. Pero saben, la realidad es que todo hombre, hijo de Adán, ha heredado esta miseria, esta caída. El mayor pecado es no reconocernos pecadores. ¿Cómo podremos ser sanados? ¿Cómo podremos ser
liberados? ¿Cómo podremos ser nuevamente ricos para con Dios si no conocemos nuestra miseria? Lo que el Mesías está proclamando aquí, mis hermanos, es las buenas nuevas, un mensaje que es favorable. ¿Cómo va a ser algo favorable si no lo contrastamos con la necesidad, con la servidumbre, con la esclavitud? El Evangelio es un mensaje que ha sido proclamado por Jesús en el comienzo de su ministerio en Galilea, al decir: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, que el Señor Jesucristo leyó en Lucas capítulo 4 para desglosar delante de un pueblo cuál era su misión entre los hombres. Este pasaje por lo menos nos presenta al Señor Jesucristo como predicador de buenas nuevas, nos lo presenta como médico de las almas y como libertador. Y para esto, mis hermanos, quiero mostrar a lo largo de este sermón y de los puntos que prosiguen, es ver la esencia de lo que es el Evangelio y cómo el Evangelio verdaderamente tiene el propósito de restaurar toda la devastación, toda la ruina que ha venido al hombre, a su alma, a su cuerpo e incluso al mundo. Y primeramente, mis hermanos, como una aplicación aquí es: ¿cuánto debemos agradecer a Dios por el Evangelio? ¿Cuánto debemos agradecer a Dios por sus misericordias? ¿Acaso el Señor estaba obligado a ofrecer un camino para la vida? Es misericordia de Dios. Y querido amigo que hoy estás entre nosotros, cuando oyes el Evangelio de continuo, cuando escuchas el Evangelio en este lugar, lo que estás escuchando son los latidos de Dios, del amor misericordioso de Dios, quien apasionadamente se involucra y se interesa por el bienestar de sus criaturas, de los hombres, para concederles el perdón. Lo primero entonces que quiero mostrar aquí es que Jesús ha venido a ser el pregonero de las buenas nuevas. Ha venido, como dice el pasaje, a predicar el Evangelio a los abatidos. Porque los abatidos en este pasaje son aquellos que tienen una bancarrota espiritual. Pero esa bancarrota espiritual muchas veces no es concebida por el pecador. Principalmente la palabra de Cristo tiene que ser proclamada en el poder del Espíritu para poder quebrar la dureza del corazón duro de los hombres. Es una gracia de Dios que el Señor nos muestre nuestros pecados, porque de otra manera no habría reconocimiento de nuestra maldad. La pobreza de la cual se nos habla aquí, los abatidos de corazón, habla de los pobres, son aquellos que carecen, pero carecen de algo en particular, de la justicia de Dios. Son pobres que no han alcanzado el estándar de obediencia delante de Dios. Son personas que se encuentran destituidos de la presencia de Dios. Son pobres que son conscientes de la condenación que pesa sobre sus cabezas. Pero lo maravilloso que encontramos aquí es que aún el Señor Jesucristo, en su gracia, viene a transformar los corazones, viene a convencer a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Él viene a quebrar la dureza del corazón, a conceder un verdadero arrepentimiento, a volvernos a Dios. Él viene a buscar a los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su bancarrota, su pobreza, aquellos que no pueden alzar sus ojos a los cielos y decir: Señor, yo soy justo delante de ti, sino por el contrario, aquellos que dicen: Dios, sé propicio a mí, pecador. Principalmente, mis hermanos, Cristo viene a restaurar la pobreza espiritual, la bancarrota espiritual de los hombres. Pero también, mis hermanos, la restauración que traerá el Mesías en un día final, en el día final, en la restauración de todas las cosas, es el recordatorio que aun cuando el hombre en el principio fue coronado con todas las riquezas, se le concedió un jardín, un reino para que gobernase, poseyendo en su propiedad los animales, la naturaleza, los bienes, los recursos. El pecado lo sumió en la pobreza. Y aquí que el pecado muchas veces lo que provoca en el hombre no solamente es la pobreza espiritual, sino también puede traer la pobreza en perder a su familia, su trabajo, amigos, bienes terrenales y sociales. Y lo que promete el Mesías es principalmente
una restauración de las riquezas espirituales, de la justicia delante de Dios, pero también una restauración final. Heredar la tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por heredad. Eso es lo primero que se nos muestra en este pasaje, que Jesús viene a proclamar el Evangelio y una proclamación de misericordia y de bien. Lo segundo que el Evangelio nos viene a mostrar por obra del Mesías es que Él viene a traer la sanación, porque el pecado no solamente nos ha empobrecido delante de Dios, no solamente trae pobreza al corazón del hombre, al alma del hombre, sino que el pecado nos ha herido, nos ha quebrantado. El Señor dice que el Padre lo ha enviado a vendar el corazón de los quebrantados de espíritu, a los contrictos de corazón. Y el corazón en este pasaje habla de toda la angustia humana, desde la postración física y emocional hasta la convicción de pecado. El Mesías prometido no solamente será predicador de las buenas del bien, sino que durante todo su ministerio Él estará involucrado a obrar el bien, a traer sanación. Y esta es una bella imagen que nos muestra el Evangelio. Lo que encontramos en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, es el desglose y la obra de Cristo, en cómo el Señor fungió como el médico de las almas, el médico de los cuerpos, el médico de los enfermos. El pecado ha traído heridas al hombre, y muchas de esas heridas pueden ser externas. El dolor físico, porque el dolor físico también, mis hermanos, ha sido conocido en la raza humana a causa de la caída. Las enfermedades, las deformaciones, los problemas mentales, todo el desorden físico, moral, que ha venido a ser experimentado por el hombre, la degradación del cuerpo y, por último, la muerte, ha venido a raíz de la caída. Y querido amigo, esto es profundo en lo que el Evangelio viene a tratar, porque verdaderamente la caída y el pecado traen un mal, un aguijón, que atraviesa el sentido más profundo del corazón de los hombres, el anhelo de la inmortalidad, el anhelo de la salud, el anhelo del bienestar. Pero el pecado y la caída ha traído el dolor humano, ha venido a evidenciar la caída. El pecado no solamente nos ha herido en el cuerpo, sino en el alma. Nos ha traído tristeza, nos ha traído quebranto en el corazón. Mucho del dolor físico es provocado por el dolor del alma. El pecado nos hace aborrecer a Dios, aborrecer al prójimo. El pecado es lo que ha hecho que las relaciones humanas sean difíciles y complicadas, habiendo sido creados para estar orientados al bien, hacia Dios, al bien del prójimo. El pecado ha venido a traer la disensión, las guerras, la opresión, la injusticia, la cautividad entre los hombres. El pecado es la más grande gangrena en los hombres, que ha consumido las fuerzas y nos ha debilitado de tal manera que nos deja en una enfermedad espiritual. Y qué no decir de la muerte que es el más grande aguijón. Pero este médico, hermanos, este médico, querido amigo, es un médico que vino a obrar sanación a los enfermos, vino a dar vista a los ciegos, vino a levantar a los mancos, vino a limpiar a los leprosos. Él era el alfarero, Él era el creador que tomó el barro y volvió a hacer ojos, volvió a dar oídos, volvió a dar pies y manos. Pero querido amigo que estás el día de hoy, la restauración física que Jesús vino a mostrar, la sanación física que evidenció a lo largo de su ministerio como la reversión de la caída, es simplemente la manifestación de una realidad más espiritual, la restauración del alma, la regeneración de las almas. No solamente sanó los males humanos, sino que sanó los males del alma por su palabra y por su espíritu, para darnos un nuevo corazón para amar a Dios, amar al prójimo. Él vino no solamente a proclamar el bien, sino a obrar el bien. Pero Él pudo hacer esto, querido amigo, Él pudo hacer esto, hermano, porque ciertamente Él fue quien fue molido por nuestras rebeliones, llevó nuestras enfermedades. Él fue herido por nuestras iniquidades.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para poder sanarnos de nuestra culpabilidad, de nuestros pecados. Aquel que es saludable, aquel que es santo, aquel que es la alegría de Dios, tuvo que ser sujeto a la tristeza, al dolor, al abandono. El gran médico tuvo que ser herido para que nosotros pudiésemos ser sanados. Y aquí hay una esperanza todavía más, en contemplar a Cristo como el médico de las almas, porque esto nos promete y nos anticipa desde el día de hoy, mis hermanos, el día final, cuando el Señor Jesucristo sane toda dolencia, sane todo dolor espiritual, sane toda aflicción en lo profundo del corazón de los hombres. Las presentes tribulaciones de este siglo solamente están añadiendo un peso más grande de gloria, pues se nos promete a la luz de este pasaje, mis hermanos, que en el día final el Señor Jesús enjugará toda lágrima de los ojos de los hombres. Ya no va a haber muerte, llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo primero que trae el Señor en cuanto a su sanación. Pero el pasaje también nos dice que el Mesías viene a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esta declaración, mis hermanos, habla del Señor Jesucristo como un libertador real, como un rey potentado, quien viene a vencer a sus enemigos y a libertar a aquellos cautivos que están bajo su servidumbre. Esto se habla aquí, mis hermanos, de la liberación de la cautividad al poder del diablo y a la servidumbre de Satanás. Tiempo atrás, cuando estuve con ustedes, que les hablaba de Isaías capítulo 42, este pasaje exponía cómo el Padre mostraba delante de todas las naciones que Jesús iba a ser la luz del mundo. Y Él abriría los ojos de los ciegos, Él iba a sacar de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Nuestro padre Adán tenía la comunión con Dios, pero en el jardín él fue vencido y llevado a la servidumbre, y con él a toda su descendencia, llevado al gran exilio, a la gran Babilonia. El hombre ahora ya no posee esa libertad de poder servir a Dios y amar a Dios amando sus mandamientos, sino por el contrario, el hombre ha redefinido el bien y el mal. Pero cuanto ha hecho esto el hombre, se ha convertido en esclavo del pecado, pretendiendo buscar la libertad. He aquí que se encontró en una más grande esclavitud. Y aun cuando el hombre se jacta de su libre albedrío, bien diría un hombre: ¿por qué te jactáis de esto? Si eres esclavo del pecado. El pecado ciega, el pecado endurece, entenebrece el corazón. Pero el Hijo de Dios ha venido al mundo para libertarnos de esta cautividad, de este poder. Ha venido a librar al hombre del dominio del pecado y de la servidumbre de Satanás. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo, hermanos? A través de su obra. Él vino como rey potentado y entró en el territorio de sus enemigos. Él de continuo desde el principio fue acechado por el diablo, pero de continuo el Señor venció las tentaciones de las huestes de maldad. Y su triunfo final fue cuando Él, levantado en una cruz, despojó a los principados y a las potestades. Él es el rey conquistador, que no ha venido a conquistar a sus enemigos con espada o con fuerza. Él no clamó a su Padre para que le enviasen 12 legiones de ángeles. Él no vino desde el cielo como Jehová de los ejércitos, sino que vino como el Mesías sentado en un pollino, en un burrito, entrando a Jerusalén para vencer al más grande príncipe de este mundo, para vencer al faraón de esta tierra. Él vino en grande debilidad y humildad. Y querido amigo, que hoy te encuentras entre nosotros, eso nos lleva a pensar que en la vida no hay neutralidad. O somos esclavos de Dios o somos esclavos del diablo. Lo que trae el mensaje del Mesías es liberación. Jesús triunfó. Jesús viene a proclamar con autoridad
que esas prisiones y esos calabozos sean abiertos, esas prisiones, porque el Hijo verdaderamente ha venido a ser libre a los hombres. El que practica el pecado, esclavo es del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo cuarto que el Evangelio nos muestra aquí, lo cuarto que el Mesías viene a restaurar, hermanos, y lo que se prometía 700 años antes de que el Señor caminase entre los hombres es que Él vendría a proclamar el año del favor, el año de la gracia de Dios. Jesús sigue hablando aquí, nos dice, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, en Isaías 61:2. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová habla de la liberación. Y esto está vinculado, hermanos, al año del jubileo. El año del jubileo que se hablaba en Levítico capítulo 25. Un año particular que se celebraba cada 50 años, donde se abolían las deudas, se entregaban las propiedades a los dueños originales, se concedía libertad de los esclavos. Era un año en el que se concedía el perdón y la liberación. Y esto no puede apuntar a otra cosa sino al Evangelio de Dios, que es el más grande jubileo. Un grande jubileo que el Mesías no solamente traerá a la nación, sino a todas las naciones de la tierra. Una liberación de la cautividad, pero también una extensión de perdón, de gracia, de misericordia, de liberación final. Solamente recordemos, hermanos, ¿qué fue lo que proclamaron las huestes angelicales cuando el Señor Jesucristo estaba en un pesebre en Belén? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad, buen favor, gracia de Dios para con los hombres, La venida del Mesías sería la manifestación de la compasión de Dios para con Israel y todas las naciones. La venida del Mesías sería el año en que no solamente Israel sería nuevamente convocado y reunido, sino que sería la inclusión de los gentiles. El pueblo que estaba en tinieblas contemplaría gran luz. Los que estaban lejanos y extraviados en las colindancias, pueblo que no era pueblo, serían convocados a la presencia de Dios, a comunión con Dios. Eso es lo que el Mesías traería en la proclamación de su mensaje: perdón de pecados, retorno a la comunión con Dios y liberación de la cautividad. Pero lo quinto que el Mesías trae también, hermanos, es la proclamación del día de la venganza. El Mesías dice aquí, el Señor Jesús, en el capítulo 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Y hermanos, quisiera que me acompañen algunos de ustedes, no todos, a Lucas capítulo 4, mientras que otros permanezcan en Isaías capítulo 61. Quiero mostrarles algo que creo que es importante para poder vislumbrar lo que el profeta Isaías nos está mostrando aquí y cómo el Señor Jesucristo manifiesta el cumplimiento de esta profecía en el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 4, verso 16, si ya estamos ahí, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, que es Isaías 61, la porción de nuestro pasaje. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Termina, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, ¿qué encontramos de diferente o faltante en esta porción a la luz de Isaías capítulo 61? ¿Qué es lo que podemos contemplar de diferente?
a los primeros 3 versículos de Isaías 61. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el Señor, cuando leyó la porción, omitió leer y el día de la venganza del Dios nuestro. Jesús no leyó tal frase, no porque no estuviese en el rollo que estaba leyendo. Intencionalmente el Señor Jesucristo no quiso leer ese pasaje. Y es aquí, mis hermanos, donde vemos en el Antiguo Testamento el misterio mesiánico del Señor Jesús. Porque en el Antiguo Testamento todas las profecías que se hablaban acerca del Señor Jesucristo eran proclamadas en un solo evento. Tal vez los profetas no eran conscientes en cómo el Mesías cumpliría las 2 facetas que son mostradas en el Nuevo Testamento, los 2 niveles de profecías. Porque nosotros sabemos en virtud del Nuevo Testamento, hermanos, que el Señor Jesucristo ha venido en su primera venida como el siervo ungido de Jehová, como cordero manso y humilde de corazón. Pero también nos ha proclamado el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 que Él vendrá en el día final como rey conquistador. Vendrá como león rugiente, león victorioso, a vencer a sus enemigos. Lo que tenemos aquí, amigos y hermanos, es una muestra de la misericordia y la longanimidad de Dios. El que el Señor Jesucristo no proclamara esta declaración en la sinagoga era una muestra delante de sus contemporáneos, de sus patriotas judíos, en que la misión en la cual Él estaba delante de ellos al presente era evidenciar el favor de Jehová. Un año de buena voluntad, un año como un símbolo prolongado de misericordia, desde su primera venida hasta su segunda venida, un año de buena voluntad, un año de gracia, un año de extensión de misericordia para con los pecadores, un llamado al arrepentimiento a las naciones, un llamado que fue para sus contemporáneos pero que hoy sigue siendo proclamado. El año de la buena voluntad de Jehová hoy está presente para venir a Él. Jesús, cuando estaba en la sinagoga, en Lucas capítulo 4, dio una exposición de este pasaje, porque era costumbre, mis hermanos, que cuando un hombre se paraba delante de una sinagoga y leía una porción del Antiguo Testamento, se sentase como rabí, como maestro, a dar una disertación delante de su audiencia. Y el Señor explicó su misión delante de los hombres, pero omitiendo esta parte. Pero mis hermanos, no perdamos de vista la realidad que está aquí. No perdamos de vista que verdaderamente vendrá un día de venganza. Un día en el cual, aunque el Señor Jesucristo vino en la humildad para proclamar a los hombres perdón de pecados y misericordia, Él no omitió en otros mensajes el día de la venganza. Él no vino principalmente con espada desenvainada, en caballo blanco, con ejércitos celestiales para dar muerte a sus enemigos. Él no entró como Josué a la Canaán para destruir a todas esas naciones paganas y perversas que se rebelaban en contra de la ley del Señor, sino que en el burrito entró para ofrecer perdón de pecados y misericordia a los hombres. Pero también el Señor proclama desde este pasaje de Isaías capítulo 61 el día de la venganza. Y fíjense, hermanos, el año del favor es un año de prolongación, de longanimidad, de grande misericordia, de grande extensión, de paciencia de parte de Dios. Pero el día de la venganza se habla como un día en un tiempo corto. Un día que en un acto traerá una catástrofe sobre la tierra. Un cuadro que habla del gran día final, del día de la salvación a través del juicio, del día de Jehová. Y queridos amigos y hermanos que están delante de esta palabra, esto nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él vendrá a destruir a sus enemigos y a juzgar a las naciones. Solamente escuchen lo que dice Isaías capítulo 13, hablando de este día de la venganza. Dice así: He aquí, el día de Jehová viene,
terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y escuchen, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es una verdad, mis hermanos, es una verdad que vendrá el día de la venganza. Jesús vino con vestiduras de humildad, de paciencia, para conceder gracia, perdón, pero Jesús volverá en el día del Dios Todopoderoso con ropajes de venganza que serán manchados con la sangre de sus enemigos, como nos dice Apocalipsis capítulo 19. Él estaba vestido en el día final con ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y por favor acompáñenme a Isaías capítulo 63. Quiero mostrarles y enfatizar más esta verdad, para que las buenas nuevas del Evangelio y lo que nos es ofrecido por medio de la primera venida de Cristo sea contemplado para nosotros como la más grande salud, la más grande esperanza, porque mis hermanos, el Dios Trino no estaba comprometido en traer un año de favor. El Dios Trino podría haber traído el día de la venganza desde el principio, pero Dios, que es rico en misericordia, que es lento para la ira, vino a extender favor. Vean lo que dice Isaías capítulo 63. Aquí hay un diálogo. Alguien empieza a conversar y de repente el Mesías habla aquí, el Señor Jesús. Dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿Quién es? ¿Quién es este que viene desde los cielos? Escuchen lo que responde el Mesías: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Le preguntan: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Aquel lugar donde se ponían las uvas y eran pisadas. Dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Y vean, hermanos, vean lo solemne que es este pasaje, porque el día de la venganza está en mi corazón, dice el Mesías, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiere quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Amigos que están delante de esta palabra, Jesús es el proclamador del Evangelio, el médico, el libertador, el salvador amante de los pecadores. Pero no olvides que Él es el Rey y Él es el juez. Él ha sido constituido el Señor y el Cristo. Si el amor del Cordero no te conmueve a venir a Él en arrepentimiento y fe, por lo menos el terror, el miedo ante esta visión de su venida te mueva a arrepentirte. Que no seas de aquellos que digan en el día final: oh montes, caed sobre nosotros, ocultarnos de la ira del Cordero. Porque ¿quién podrá mantenerse delante de Él? Las naciones serán reunidas, dice Sofonías, serán reunidas en el día de Jehová, y dice: y derramaré mi ira con furor delante de los pueblos que se rebelaron en contra de mí. Pero oh amigo que estás delante de esta palabra, el Mesías fue aquel que con humildad de corazón vino al mundo en la humildad de hombre. Y ¿sabes algo? Él fue puesto en el lagar de la ira de Dios. Él fue puesto como uva en el lagar de la ira de Dios. Y cuando estuvo en la cruz, el Padre lo aplastó
por causa de nuestros pecados. Como uva fue exprimido, derramando su sangre, traspasado por la ira omnipotente del Padre. Y vean lo que dice Isaías capítulo 63, ahí mismo, verso 9. Aunque se vea al Señor con esta gloria, con esta magnificencia desde los cielos, ve que aun cuando trae juicio, nos recuerda, verso 9, que en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. En su amor y en su clemencia vino a redimir a los hombres. Para llegar, hermanos, al fin de lo que es el Evangelio, de lo que nos muestra aquí el pasaje, es también a contemplar que Jesús es el consolador, la consolación para los enlutados. Y esta consolación también habla que Él viene a consolar a los quebrantados de corazón. La obra del Señor Jesucristo es la manifestación de la consolación de Jehová a las naciones. Una consolación para los que sufren, para los que están en tristeza, para los que están en angustia, para los que están en depresión, para los que están desvalidos, para aquellos que no encuentran sentido a la vida, para aquellos que están cansados y fatigados, para cualquier circunstancia del agobio de la existencia de los hombres. Él viene a consolar a los hombres. Porque saben, hermanos, y aquí hay una doctrina muy hermosa, la solidaridad del Señor Jesucristo, porque su encarnación fue entrar en la carne para experimentar el sufrimiento y el dolor de los hombres, para experimentar el abandono, la angustia, la necesidad. Tan alta fue su solidaridad que Él, asumiendo la carne, fue pobre para los pobres, fue abandonado para los que se sienten abandonados, sufrió para los que sufren. En todo Él se vino a identificar. Él vino a solidarizarse, a compadecerse de nosotros, pero también a darnos esperanza en que nuestros sufrimientos no son en vano y en que Él traerá propósitos para la gloria de Dios y el bienestar de nuestras almas a través de su obra. Sin la obra del Mesías, sin el sufrimiento del Mesías, el sufrimiento humano sería lo más absurdo y terrible, no tendría propósito. Pero ahora Cristo redime todas las cosas. Él puede hacer de nuestros males bienes. Porque saben, hermanos, en Isaías capítulo 57, yo creo que está hablando aquí del Señor Jesús también. Dice: así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en altura y en la santidad. Aquel que está elevado en lo alto, aquel que es Dios de Dios, el Hijo eterno del Padre, pero es un hombre que viene a habitar con el quebrantado, con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Querido amigo, este mundo está rodeado de angustias, de aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. El profeta Isaías, hasta antes del capítulo 40, proclamó juicio sobre la nación de Israel y las naciones. Pero cuando llega el capítulo 40 dice: consolaos, pueblo mío, vuestro Dios vendrá a consolarlos. Y ha venido. Hace 2000 años vino el consuelo. Hace 2000 años se encarnó y habitó entre nosotros. Finalmente, hermanos, la obra del Mesías trae la transformación y la restauración de todas las cosas. Estas son las palabras que menciona como rey. Vean cómo las menciona en orden. Dice: a ordenar, en el verso 3 de Isaías capítulo 61, a ordenar que a los afligidos de Sión, recuerden, un pueblo que está bajo la cautividad, a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar
de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El luto, mis hermanos, habla de toda la tristeza, de todos los dolores en la naturaleza de los hombres, dolores que serán revertidos. Ceniza, luto, espíritu angustiado, será convertido a guirnaldas de gloria, a óleo de alegría, de gozo, a vestiduras de alegría. Porque mis hermanos, ¿qué dice el salmista? Has cambiado mi lamento en baile, me diste alegría, porque el evangelio trae gozo, mis hermanos. Eso es lo increíble y lo misterioso delante de este mundo, en que aún los hombres, cuando pueden estar en opresión, los hijos de Dios pueden experimentar el gozo de saberse perdonados y tener una esperanza, porque nuestra esperanza, hermanos, no nos avergüenza, porque sabemos que las promesas de Dios son firmes. Aun cuando el faraón de este mundo quiera oprimir, quiera elevar el porcentaje de ladrillo sobre esta tierra, sobre los hijos de Dios, aun cuando venga esa opresión, esas angustias, esas tristezas, solamente están añadiendo más peso de gloria, pues el Espíritu Santo ha sido derramado como el óleo, el aceite, en los hijos de Dios, que puede darnos el gozo. Un gozo, mis hermanos, que se experimenta desde este lado de la eternidad, pero que también anticipa la felicidad venidera. El verso 10 del capítulo 61 nos recuerda esta verdad. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hermanos, para cerrar esto, la obra del Mesías trata con toda nuestra necesidad. Muerte, exilio, quebrantamiento, esclavitud, sufrimiento. Vino a restaurar la comunión con Dios, vino a infundirnos nueva vida, vino a darnos la unción del Espíritu, viene a darnos gozo salvífico. Y es interesante, mis hermanos, me es tan interesante ver cómo esta palabra, gloria, gozo y alegría, no están proclamando otra cosa, sino aquella verdad que el Evangelio viene a prometernos, la eterna bienaventuranza, el disfrute del creyente en cuerpo y alma, en una tierra renovada y restaurada, para estar delante del rostro deslumbrante del Dios Trino, para el goce de nuestros corazones. Fuimos salvados, hermanos, para ser felices, para estar delante de Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, hermanos, los resultados, valoren esto, mis hermanos, veamos la majestad de lo que es el Evangelio. Los resultados y la meta del Evangelio es, en primer lugar, la predicación del Evangelio como mensaje de salvación. 2, Jesús viene a sanar todas las heridas que el pecado ha traído. 3, Él viene a dar liberación del dominio del pecado y del dominio del diablo. 4, Él nos viene a proclamar el jubileo, el perdón de Dios, la extensión de la gracia de parte de Dios. 5, Él nos advierte y advierte a todas las naciones del día de la venganza, del día final. 6, Él viene a proclamar el consuelo como una esperanza, tanto aquí como en la eternidad, en restaurar todas las cosas. Y finalmente, Él viene a transformar a toda la tierra y su plenitud. Por eso nos dice, finalmente, el verso 61:3, que a la luz de todo esto, al haber experimentado esta salvación interna, externa, y la renovación cósmica de todas las cosas, el pueblo de Dios será llamado árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Nuevamente el pasaje nos recuerda que cuando no teníamos justicia delante de Dios,
cuando estábamos extraviados, sin esperanza y sin Dios en el mundo, su amor nos alcanzó, su misericordia nos trajo el bien. En suma, mis hermanos, el Evangelio es el bien supremo que nos lleva a Dios, nos restaura la comunión con Dios. El Evangelio es nuestra esperanza, el Evangelio es nuestra salud, el Evangelio es nuestra redención, el Evangelio es nuestro perdón, el Evangelio es nuestra felicidad. Por eso, como decía el poema de Isaías 52, cuán hermosos son en los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Aunque la nación fue llevada a la cautividad, aunque el templo fue destruido, aunque las murallas estaban en ruinas, aunque el mundo está en este estado de miseria, Dios reina. Voz de sus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, dice Isaías, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo al enviar a su Hijo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. ¿Y todo esto para qué, hermanos? Para que se cumpla la meta final, por la cual existen todas las cosas, y por la cual el Dios Trino redime a su pueblo por medio del Mesías. ¿Qué dice la parte final de Isaías 61:3? Para gloria suya. Dios nos ha redimido en Cristo para llevarnos nuevamente a comunión con Él, para estar en su presencia por toda la eternidad, para que Él sea glorificado y para que el hombre experimente la más alta bienaventuranza, que es la meta última del Evangelio. Termino con la palabra de Isaías 60:21. A tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obras de mis manos, para glorificarme. Esta es la restauración, esta es la renovación, este es el bien, mis hermanos, que desde el Antiguo Testamento, aun cuando Israel experimentaría a Judá el exilio, se prometía un retorno, una redención para todas las naciones. Gracias a Dios por este Mesías, por este Hijo suyo que ungió para traernos esta esperanza de bien. Amén. Oremos. Señor, es tan alto este mensaje, Padre, en cuanto a contenido de tu palabra, Señor. No podemos dimensionar, Señor. Aún no tengo el corazón para poder, Señor, profundizar y entender lo que implica el Evangelio, Señor. Alto es, Padre, y no lo podemos sondear. Simple de entender, aún para las mentes más pequeñas, pero aún ni las más grandes mentes lo han agotado, Señor. Gracias, Señor, porque aún cuando el pecado, aún cuando el diablo, aún cuando nosotros mismos, Señor, nos hemos apartado de ti, aún cuando hemos perdido tu presencia, tu rostro, aún cuando propiamente deseamos ir a la Babilonia de este mundo, tú que eres misericordioso, has enviado a tu Hijo, Señor. Y aún, Señor, cuando el pueblo se le apercibía del juicio y fue llevado al exilio a padecer, aún, Señor, te dignaste en tu clemencia en retornarnos por medio de la angustia, del sufrimiento de tu Hijo. Oh Padre, Él fue hecho siervo tuyo para venir a consolar, para venir a libertar, para venir a proclamar, para venir a sanar. Gracias, Señor, por tu Hijo. Gracias por todo lo que has hecho en el Evangelio. Por el Evangelio estamos aquí, Señor. El Evangelio es nuestra vida, el Evangelio es nuestro todo, Padre.
que no nos avergoncemos del Evangelio y no perdamos la centralidad del Evangelio en nuestras familias, en nuestros trabajos, en los matrimonios, Padre, que no perdamos la centralidad, Señor, que tú has enviado a tu Hijo al mundo para redimir almas, cuerpos, para redimir a las naciones, para redimir el mundo y para llevar a toda la creación a tu glorificación y al deleite de tus criaturas. Gracias, Señor, por Cristo, y gracias por todo lo que haces a través del Evangelio. Sigue, Señor, sigue obrando salvación en medio del mundo, Padre. Agradecemos todo esto por Jesucristo. Amén.